Buenas tardes. Buenas tardes. Veo que ya hay 23 personas conectadas y siguen conectándose cada vez más. Así podemos empezar este webinar. Este webinar me hace especial ilusión, ¿no? Es un webinar que, pese a que la última vez os comentamos que la temática sería diferente, hemos creído que era importante hablar de esto, ¿no? Que desgraciadamente a nivel mundial pues estamos teniendo una guerra muy dura, ¿no? Y que nos está afectando y que además está muy cerca, ¿no? Que a lo mejor no hemos tenido esta sensación con otros conflictos armados. Siempre es importante, ¿no? La guerra de Rusia y Ucrania es la que todos hablamos, ¿no? Es la que más nos afecta, nos ocupa, nos preocupa, pero revisando hay hasta 25 conflictos armados actualmente en el mundo, ¿no? Y seguramente si nos preguntaran no seríamos capaces de decir dónde están, ¿no? Cuánta gente está afectada por estos conflictos, pero es algo que desgraciadamente sigue ocurriendo y sigue ocurriendo en una dimensión superior a la que nos gustaría a todos. Como estos webinars son de salud mental, cuando nos decidimos a hacer, ¿no? Cómo podía afectar la salud mental a estos conflictos, cómo podía impactar en nosotros, no se me ocurrió mejor ponente que el doctor Collazos. El doctor Collazos tiene amplia experiencia y creo que no sería capaz de presentarlo tan bien como lo puede hacer él. Así que le cedo la palabra para que él mismo se presente y nos comente sus múltiples funciones y su amplia experiencia. Bien, pues antes que nada, buenas tardes a todas esas personas que, aunque no les pongo cara, pero quiero creer que ahí detrás de la pantalla hay alguien que tiene interés en escucharme y se lo agradezco. Como le agradezco a Marbaz, mi compañera y amiga del Hospital Vallebrón, pues que pensara en mí. Algún día me dirás exactamente por qué pensaste en mí. A fin de cuentas, supongo que tiene que ver con esta tarea que yo vengo desarrollando desde hace 21 años, se cumplirán ahora en mayo, que coordino dentro del Servei de Psiquiatría del Hospital Vallebrón un programa que se llama Programa de Psiquiatría Transcultural. El nombre así, al que no esté muy familiarizado, pues no sé bien qué le evocará, pero básicamente lo que hacemos en este programa es atender a personas que proceden de diferentes orígenes geográficos y que con ese pasaporte de Rumanía o de Pakistán o de Mali o de Bolivia, pues trae también una mochila llena de maneras de entender la vida y de relacionarse con el entorno, ¿no? Que podría ser una forma así un poco literaria, quizás, de entender lo que es la cultura, ¿no? Y la cultura, yo siempre digo, y ya voy entrando un poco en la materia, pero aunque sea a modo introductorio, la cultura no es exclusiva de esas personas tan diferentes a nosotros, ¿eh? La cultura, y un poco en la reflexión que voy a compartir con vosotros, la cultura está también en nosotros, ¿eh? Y hablar de cultura, pues podría ser hablar, sí, de nuestro pasaporte, de nuestra nacionalidad, de nuestra, no sé, profesión, del rol que jugamos en nuestras familias, si tenemos familia propia o no, si somos creyentes o no, y si somos creyentes, cuál es el credo que profesamos, cuál es nuestra orientación sexual. Hay una serie de elementos, ¿verdad?, que constituyen también nuestra identidad cultural y que condiciona todo aquello que vivimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde ese enfoque es como hemos ido desarrollando de alguna manera este programa de psiquiatría transcultural. Y la verdad es que cuando te dedicas a esto, pues a veces la vida te ofrece algunas oportunidades que entiendo a otros profesionales no se les tercian, ¿no? Como puede haber sido el que yo haya estado en zonas de conflicto. Esto es verdad que yo pensaba, hombre, yo guerras, afortunadamente en ninguno de los países que he vivido ha habido una guerra, pero sí que he estado pues un tiempo trabajando con una ONG, en concreto a Médicos del Mundo, en Sri Lanka, que ha vivido durante muchos años una guerra civil. También estuve en Guatemala con otra ONG justo cuando estaba Naciones Unidas firmando ya los acuerdos del cese del fuego y de la paz después de una guerra civil, o he estado en Mozambique, que también en fin, que profesionalmente he podido estar en algunos países de estos que me ha permitido, sin duda, tocar más de cerca con un tema que me ha interesado, que me ha llevado a hacer algunos cursos de especialista universitario, tanto aquí como en los Estados Unidos, y supongo que es desde esa experiencia que Mar ha tenido pues este detalle que tanto le agradezco. Sin más, yo voy a desarrollar un poco el tema. Fijaos que hasta el título
me comentaban los compañeros de Vallebrón, ¿no?, si el título era correcto. Yo no había reparado, no me había dado cuenta. La verdad es que cuando me dijeron que hablara del efecto de la guerra y la salud mental, inmediatamente yo me fui a lo que serían las consecuencias sobre esas personas que, vamos a decir, podrían ser potencialmente mis pacientes, ¿no? Y que obviamente ahora lo que suena pues es esta guerra de Ucrania, son todos los refugiados que ya están llegando y que irán llegando, y que más de uno y una, sin duda, pues se podrá sentar al otro lado de la mesa de mi despacho, ¿no? Y cómo podemos tratar esto, ¿no? Pero es verdad que cuando alguien vive una guerra, claro, la puedes vivir desde una trinchera, la puedes vivir desde un teatro que bombardean, la puedes vivir desde la frontera con Polonia sabiendo que tu familia está pues en alguna de las ciudades que están siendo invadidas o bombardeadas, ¿no?, por el ejército ruso, o lo puedes vivir desde aquí, lo puedes vivir como ucraniano, como español, pero es verdad que a nadie le deja indiferente todo esto que está sucediendo, ¿no? Y por tanto, pues las miradas podrían ser múltiples, ¿no? Fijaos que en realidad, como ha dicho Mar en la introducción, conflictos armados hay muchos, hay muchos. Algunos podrían ser guerras declaradas entre dos estados soberanos como tal, sin una invasión con esa supuesta intención de desnazificar y todo este discurso propagandístico, ¿no?, y demagógico que se utiliza en situaciones como esta. Pero es verdad que hay muchos países, ahí lo podéis ver en el mapa, que están siendo víctimas. O sea, veis México, veis Venezuela, no son realmente, o Colombia, veis países que no es que estén en guerra como tal, pero hay tal cantidad de muertos por violencia armada derivada de conflictos entre cárteles de la droga, o personas que mueren por su género, por el hecho de ser mujeres o por el hecho de pertenecer a una minoría. Esto ocurre con demasiada frecuencia, desgraciadamente, pues en algunos países subsaharianos donde entre diferentes grupos tribales, nos acordaremos de aquellas guerras tremendas de Ruanda, del Congo, ¿no? En definitiva, son muchos los conflictos armados a día de hoy. Esto no es nada nuevo y, desgraciadamente, no va a dejar de serlo, ¿no? El ser humano se ha caracterizado por hallazgos y por resultados maravillosos, pero también por tener este espíritu beligerante ahí en el ADN, ¿no? Fijaos que si entráis hoy en la página de la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto es el organismo de más alto alcance, ¿no?, en lo que a la regulación de las políticas sanitarias se refiere, pues aparecen los dos grandes temas, ¿no? Los grandes temas que generan más inquietud son los de la emergencia que ha generado la guerra en Ucrania y, por supuesto, el COVID, ¿no? Porque aunque ahora haya perdido foco, pero no olvidemos de dónde venimos, ¿no? Y además, para entender el impacto de algo hay que contextualizarlo. Nosotros los psiquiatras, pues, tratamos siempre de hacer una psicobiografía cuando hablamos con las personas, donde para entender lo que te está pasando con tu padre, hombre, cuéntame a ver cómo fue tu infancia, ¿no? Será difícil entender la foto, ¿no?, como el que ve una película y quiere con la última foto ya entender todo lo que ha pasado en la película, ¿no? Entonces, tiene sentido que para contextualizar lo que está sucediendo hablemos de 2 años de una sensibilización, de una angustia, de una incertidumbre, de una zozobra que ha caracterizado la pandemia, ¿no? Pero fijaos que si ponemos la atención en las personas migradas, pues 1 de cada 7 personas que habitan el planeta podemos decir que hoy día sería una persona migrada, ¿de acuerdo? De estos, la mayoría son emigrantes internacionales, o sea, que han tenido que cambiar de país. Otros, pues, son emigrantes que han dejado una región del país por otra. Pero es que hay un grupo que también va en creciente aumento, que sería el de aquellos que se han visto desplazados de manera forzosa. Y yo, que me dedico un poco a esto de la salud mental de los inmigrantes, os puedo decir que el proceso migratorio es único y singular de cada uno. No tiene nada que ver el haber podido programar adecuadamente tu migración con tu familia, el haber decidido que el que va a migrar es Mohamed, que es el mayor y es el más capacitado, que además hay una cohesión, todos aceptamos esto, que el que un día, ¿no?, pues ves la oportunidad de que hay un barco en el puerto que te dicen que va hacia Europa y entras allí de polizón y te vas sin saber ni siquiera a dónde vas. Os estoy diciendo, os estoy compartiendo relatos de la consulta, ¿verdad?
Y cuando nos fijamos en los refugiados, que es lo que genera las guerras, podemos hablar de desplazados que están en una zona que dentro de su propio país a lo mejor está libre de tanto acoso, como puede estar ocurriendo en algunas zonas de Ucrania, pero la mayoría son personas que se han visto obligadas a salir. Y están normalmente en países fronterizos y normalmente están a la espera de que acabe el conflicto armado para regresar. Esto es lo que caracteriza a la mayoría de los refugiados. Obviamente, Naciones Unidas tiene estipulado qué es un refugiado y qué no lo es. Y es algo administrativo, pero que tú has de solicitar tu condición y si cumples con una serie de condiciones, pues te darán ese estatus. Un estatus que te permitirá disfrutar de notables ventajas, ¿no? Y lo digo porque son millones de personas los solicitantes de asilo internacional, muchos porque proceden de zonas, como decía, de conflicto armado, otras pues porque en sus países son perseguidos pues porque son homosexuales o porque son de una minoría religiosa. Esto ocurre en muchos países y, sin embargo, son muy pocos los que van a acabar teniendo reconocida esta condición. Con los ucranianos se está hablando de hacer una regularización express que les va a facilitar el poder asentarse. Eso sin duda, llevará a una mejor salud mental. Y ahora entenderéis por qué. Pero también está despertando algunas molestias porque todas las comparaciones son odiosas, ¿no? La guerra de Siria. Si se empieza a hablar de refugiados así en los últimos años, sería eso que se llamó la crisis de los refugiados. Pocas guerras ha habido también tan mediáticas como fueron la guerra de Siria. Pero a día de hoy, fijaos que han pasado 9 años desde que empezó aquella guerra, más o menos, son 5,6 millones de refugiados. 6,2 millones están desplazados dentro del país y 13 millones de personas se entiende que como consecuencia de la guerra en Siria necesitan ayuda humanitaria. Son unos 7.000 los niños que han muerto ya asesinados o han resultado mutilados, ¿no? Tú te metes en Google y pones guerra de Siria y te encuentras 1,43 millones de referencias. Guerra de Ucrania, llevamos algo más de un mes. Ya son 4 millones de refugiados, ¿de acuerdo? 6 millones y medio desplazados internos. 12 millones ya se estima que pueden necesitar ayuda humanitaria. Pero es que en Google ya hay 20,43 millones de referencias. O sea, el impacto mediático, ahora vamos a ver, repercute en la imagen y en el conocimiento que nosotros podemos tener de un conflicto, ¿verdad? O de cualquier realidad. Bien, pues, como os digo, en Ucrania más o menos la foto sería esta. En un tiempo récord, nunca antes había habido un desplazamiento. Desde luego, en Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no había ocurrido algo parecido. Y están en su mayoría, como veis, ubicados en Polonia y ya a mucha distancia, en menor medida, pues Rumanía o Moldavia, Hungría, ¿no? Como os decía, la mayoría están esperando a que pudiera acabar el conflicto para regresar. La mayoría son personas, pues mujeres, niños, ancianos, porque los varones tienen la obligación de quedarse combatiendo. Por tanto, la foto es muy variada y aquí, hablando de fotos, pues os he querido traer esto, porque me gustaría que reflexionarais conmigo acerca de esta pregunta. ¿Creéis que son iguales todos los refugiados? ¿Veis las dos fotos de arriba? ¿Veis las de abajo? Son refugiados, ¿eh? Los de arriba son ucranianos y los de abajo son sirios. Yo cuando veo la foto de arriba siento algo que nosotros llamamos identificación, hay quien también lo llama como proyección, me proyecto. En esas fotos, no sé, parece que pudieran ser mis hijos, veo la foto de la izquierda y me costaría saber quién es ahí el refugiado, cuál de esas mujeres pueden ser madres de esos niños que están ahí o si son mujeres que de una ONG española, como es el caso, han recibido, mientras que los sirios, pues los veo distintos, la verdad. No parecen tan caucásicos como yo me considero, su ropa, su forma de, no sé, es diferente, familias muy numerosas, ¿no? Bueno, esto obviamente va a tener un impacto, o sea, la sensibilización, la movilización, la solidaridad que ha despertado la guerra de Ucrania no la tuvo ni de lejos otros conflictos armados, ¿eh? Y esto pues debe llevarnos a una cierta reflexión. Fijaos, estos también son refugiados sirios, pero si pudierais ver en detalle la foto, a mí esta foto me parece fascinante porque son fotos coloreadas. Estas fotos, como veis, por la ropa, por las maletas, son muy antiguas, son fotos de los años 40. Son personas alemanas de origen judío que en la guerra
de los nazis en la Segunda Guerra Mundial huyeron precisamente a refugiarse a Siria. Me parece tan interesante, ¿no? Cómo los flujos de los refugiados, de los emigrantes, van, vienen, ¿no? Bueno, el tema es que sí, vivir en una zona de conflicto armado, pues obviamente impacta en la salud mental. Cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de la persona, sea un desastre natural o una crisis humanitaria, una hambruna o una guerra, pues tiene un impacto en su salud mental. De hecho, podemos decir que casi todas las personas que se hayan visto afectadas, yo cuando fui a Sri Lanka, perdonad que ahora haga esta derivante, pero iba porque había ocurrido el tsunami aquel, os acordaréis del Índico, ¿no? de Indonesia, de las Navidades del 2004. Pero claro, es que aquello ocurría en un tejido social de guerra civil entre dos grandes grupos, una mayoría cingalesa, que, digamos, dominaban la estructura de gobierno, los órganos de poder y que tienen una religión diferente a la de la minoría tamil, que eran hindúes, ¿no? Claro, no todos los conflictos armados, no todos los desastres naturales tienen el mismo impacto en función de la cohesión social, de la fuerza del tejido, ¿no? Societario. Esto es importante. Pero sin duda lo que podemos decir es que todas las guerras se caracterizan y cursan con angustia psicológica, ¿no? Los números indican que más o menos 1 de cada 5 podrá acabar teniendo un trastorno mental. Y aquí haré una diferencia. Ahora que estamos debatiendo ahí en el Senado que si la ley nueva sobre salud mental atiende demasiado aspectos que son del bienestar emocional. No es lo mismo, todos tenemos salud mental, mejor o peor. Todos podemos hablar de un cierto grado de bienestar emocional, pero son unos pocos los que, desgraciadamente, van a tener unos síntomas clínicamente significativos, que les van a afectar funcionalmente en el día a día. Esos son los trastornos mentales. Eso es lo que debe ser atendido por psiquiatras, por psicólogos. Lo otro, no. Lo otro ha de tener una mirada diferente. Se le ha de poner toda la atención porque de no corregirlo puede llevar, en última instancia, a trastornos mentales. Pero si te limitas a hacer un enfoque, vamos a decir, medicalizado o psicologizado de esas situaciones, cuando a lo mejor lo que tendríamos que hacer es atender pues esas necesidades básicas de seguridad, de información, de habitatge, de educación, ¿no? Pues sería un error, ¿vale? Esto lo repetiré más adelante porque es como lo esencial en situaciones como esta, ¿no? ¿Pero qué trastornos pueden aparecer? Bueno, también lo vais a ver, pues generalmente del espectro ansioso depresivo. Cuando decimos esto los psiquiatras nos referimos pues trastornos de ansiedad generalizada, habrá gente que tenga dificultades para dormir, habrá gente obviamente que acabe teniendo un cuadro depresivo y algunos revivirán las escenas, las situaciones de riesgo vital o aquellas donde vieron morir al vecino o al familiar, ¿no? De una manera traumática, de una manera limitante, con una hiperactivación de todo el sistema de alarma que tenemos en el organismo, ¿no? Con taquicardias, con sudores, con pesadillas, ¿no? Podemos decir entonces que tiene un trastorno por estrés postraumático. Y otros que ya vengan, digamos, con una predisposición, que tengan una vulnerabilidad para ello, pues podrán acabar teniendo trastornos del estado de ánimo como el trastorno bipolar, que sabéis que es este que se caracteriza por fases maníacas, donde la gente está muy eufórica, muy activa, y luego hay otras que estás absolutamente hundido en la depresión, o la psicosis, la esquizofrenia. ¿Hay relación entre la guerra y la esquizofrenia? Pues sí, la hay, lamentablemente. ¿El riesgo es igual en todas las personas? No. Tienen más riesgo personas mayores, tienen más riesgo las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, la guerra pues cursa con unas situaciones que podríamos decir son de índole más psicosocial, de violencia, de pérdida, ¿no? De pobreza, ¿no? Y por tanto habría que ponerle atención. Claro, cuando ha llegado la guerra a Ucrania, ¿qué pasa? ¿Que no había ya pacientes, digamos, ingresados en las unidades de agudos, de subagudos en Ucrania? Pues claro que las había. Y he visto y he tenido información lamentable acerca de cómo han sido víctimas. Son especialmente vulnerables también las personas con trastornos mentales, ¿no? El que quisiera buscar literatura más concreta encontrará mucho. El estudio del impacto de la guerra es muy extenso. Yo os podría aconsejar esta revisión que hicieron estos dos autores, ¿no? Hace unos años, unos 15 años, y bueno, obviamente no hay referencias a la guerra de Ucrania, como podéis entender, pero sí que habla pues, de la guerra de Afganistán, de la guerra de los Balcanes, de la guerra de Sri Lanka, ¿no? Y veréis que los hallazgos suelen ser los mismos, ¿no? Son esos que os he dicho. O sea, por una parte, pues están los muertos, como no, y están los heridos, y están
situaciones horribles de violencia sexual, de cómo la violencia sexual se puede utilizar como un arma de guerra, ¿no? Pese a que todas las normas, entre comillas, porque es como demagógico, ¿no? Hablar de normas de la guerra, pero bueno, la desnutrición, todo lo que acompaña, ¿no? Que tiene un impacto en la salud física, y el correlato en la salud mental, como os digo, es que un 10% de las personas que viven eventos traumáticos pues van a tener problemas serios de salud mental. Como veis, los porcentajes pueden cambiar algo, pero el mensaje sería: no todas las personas que van a llegar ahora de Ucrania, por ejemplo, van a tener criterios de lo que los psiquiatras decimos, esto es un trastorno mental. No, afortunadamente no. De hecho, la mayoría no lo tendrán. No lo tendrán si hacemos las cosas bien, ¿eh? Y esto un poco me lo reservo para la segunda parte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues sí, os decía que habrá que poner especial atención a los grupos más vulnerables. La mayoría de los refugiados que vamos a recibir procedentes de Ucrania van a ser mujeres, niños y ancianos, y también discapacitados por todo lo que os he dicho de que quedan fuera del conflicto, ¿no? Y muchas veces, claro, pues hay heridas que son invisibles, ¿no? Save the Children, que es una de las ONGs que se centra en el trabajo con los niños, pues lanzó esta campaña hace unos años, ¿no? Precisamente porque, claro, bueno, si el niño, pues, digamos, es asintomático, entre comillas, no sé cómo decir, o sea, no es que le falte una pierna, no hay nada tan llamativo, ¿no? Está aquel que tuvo la herida de la metralla. No, muchas veces las heridas, digamos, de tipo psíquico o los trastornos mentales en los niños, pues quedan como amagados, ¿no? Detrás de conductas, pues más de cierta retracción o lo que llamamos regresión, que es como volver a etapas del desarrollo más primarias, por decir, ¿no? El niño que ya controlaba los esfínteres y ahora empieza otra vez a orinarse en la cama, o el niño que deja de hablar, o la irritabilidad en los adolescentes. Hay una serie de elementos que pueden parecer como menores, ¿no? Pero a los que hay que prestarle especial atención. Y fijaos que nuevamente los consejos, las directrices que nos marcan es, ok, habrá una serie de variables que condicionan el impacto de la salud mental en momentos de guerra, ¿no? Son variables de tipo psicosocial, insisto. El que una persona cuando llegue aquí tenga o no vivienda, el que pueda entender lo que se habla, el que tenga un folleto donde se le explique cómo acudir al médico, el que a la madre que está aquí con su niño que no sabe cómo se le va a integrar en la escuela, se le explique que va a haber un aula. Hay una base de necesidades que veréis que ACNUR las recoge como fundamentales, ¿no? Que son las que van a condicionar el eventual desarrollo de problemas de salud mental, ¿no? El que estos recursos básicos estén atendidos, el que las relaciones familiares se hayan podido sostener, el que tú tengas comunicación con la familia que ha quedado en el país de origen o no, el que llegando al país de acogida te sientas más o menos aceptado, ¿verdad? Aspectos caracteriales, el que tú seas más o menos pesimista, el que consideres que mi marido morirá o yo no podré regresar, ¿no? Aspectos que ocurren en situaciones de violencia es que se acabe normalizando. ¿Cuántas familias han vivido violencia machista y lo van, digamos, arrastrando de una generación a otra, ¿no? Bien, pues a pesar de todo esto, lo que tenemos que ser muy conscientes es de que nuestra manera de entender la salud mental, y aquí me pongo con la bata del psiquiatra este de Vallebrón que hace cosas de psiquiatría transcultural, esa manera de entender la salud mental es propia de una mirada que es occidental y que no es tan universal como a lo mejor consideramos, ¿no? Pensar que tu mirada es universal te puede llevar al etnocentrismo. Etnocentrismo significa esto, el creer, bueno, pues que todo es normal en función de tu mirada, ¿no? Bueno, hay mucha crítica respecto al diagnóstico y al concepto de trastorno por estrés postraumático porque de alguna manera está trufado, ¿no? de matices puros de la cultura occidental. Un error sería el de poner la etiqueta y que esto automáticamente medicalizara a estos niños sin promocionar las capacidades de estos niños. O sea, los niños si algo tienen es potencial, es capacidad. Y no podemos hacer que estos niños cuando lleguen sean como maletas que van de un sitio a otro, como maletas con ojos que van viendo, no saben dónde van, pero no debemos hacer esto. No debemos considerarlos solo como víctimas pasivas, víctimas claro que lo son, pero no les privemos
de esa capacidad que tienen para participar de manera mucho más activa en todo el proceso. Bueno, hay muchas intervenciones posibles. Las más interesantes en salud mental, en salud en general, es aquello que va hacia la prevención, ¿no? Dicen, más vale prevenir que curar. Pues esto deberíamos aplicárnoslo, porque aunque son pocos los estudios, fijaos, este que os traigo aquí, de hecho esto se ha publicado hace apenas un mes. Esto es una publicación que hace un grupo, un equipo de colegas, de psicólogos de Turquía, que trabajaron con un instrumento de autoayuda, de prevención, para abordar temas de gestión de emociones, ¿no? En un grupo especialmente sensible y vulnerable, como son los refugiados sirios que están ahí en esa foto que hemos visto de la valla, ¿no? Pues bien, aquellos refugiados que se beneficiaron de esta intervención, que eran 6 sesiones, ¿no? Pues con el paso del tiempo tenían un riesgo de padecer problemas de salud mental de menos de la mitad de aquellos que no habían pasado por este tipo de intervención. Intervenciones muy baratas, intervenciones que están a nuestro alcance y que yo creo debería ser donde hubiéramos de poner toda la atención, en la prevención. Creedme que si hacemos bien esto que os vengo repitiendo, atender las necesidades básicas, darles herramientas que desarrollen su potencia, su capacidad de resiliencia, ofrecerles instrumentos como este de autoayuda, ¿no? Pues los resultados, el impacto a la salud mental de la guerra va a ser mucho mejor. Os decía lo de los medios. Es llamativo, ¿no? El número de entradas que hay en Google. Yo no soy usuario de TikTok, pero lo que sé es que con esta referencia de la guerra de Ucrania hay vídeos que se han visto en total pues más de 600 millones de veces, ¿no? El número de publicaciones que han salido en Instagram usando ese hashtag, ¿no? Es tremendo. Yo todavía no he tenido la oportunidad de recibir a personas procedentes de Ucrania, pero una guerra que ha pasado así bastante desapercibida, porque no tiene la dimensión de esta, pero sí que hay mucha gente de Armenia aquí en España. Y Armenia disputa, ¿no? Un territorio, ¿no? Que es el de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán desde hace muchos años. ¿Y cuántos pacientes no he tenido que siguen la guerra en directo? Cuando digo en directo es que tienen la capacidad de ver por vídeo dónde está su casa, si han entrado los soldados y si están quemándola o si se han llevado las vacas. O sea, es increíble, pero a día de hoy hay capacidad para poder tener todo esto. La gente sube material sin ningún tipo de filtro. Para publicar algo en La Vanguardia o en El País, tú tienes que pasar, ¿no? Ciertos filtros de veracidad. Supuestamente un periodista no debería publicar nada que no haya podido contrastar, aunque ya veis todo esto de las fake news, ¿no? Y luego hay un libro de estilo, porque tampoco puedes poner según qué imágenes, pero lo que rueda por Internet es tremendo. Y eso impacta de manera brutal en nuestra propia salud mental. La angustia con la que estamos viviendo todo esto de Ucrania tiene mucho que ver con la accesibilidad a las imágenes. Fijaos lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York, cuando las torres, ¿no? El ataque terrorista del 11 de septiembre. ¿Quién creéis que tuvo más trastornos por estrés postraumático, más problemas psicológicos? Pues sorprendentemente no fueron las personas que estaban en las torres. ¿Qué os parece? Que también, pero en comparación, o dicho así ha sonado, los que más problemas tuvieron fueron los que habían visto más horas de televisión, de imágenes una y otra vez, ¿no? Así que bueno, vamos a prepararnos porque es probable que lleguen los refugiados. Digo es probable porque aquí encontré yo una diapositiva que había hecho en su momento de cuando supuestamente iban a llegar los refugiados de lado. Aquí, en una maniobra política que también se podría cuestionar de la Unión Europea, se decidió pagar un dinero a Turquía y a Grecia para que se quedaran ahí y con cuentagotas, disculpad, y recibiéndolos. Ya os decía que con los ucranianos todo apunta a que va a ser diferente. Así que preparémonos, van a llegar, ¿no? Y los profesionales de la salud mental tenemos un compromiso, ¿no? Que será atenderlos adecuadamente. Y yo les diría a mis colegas, si es que hay detrás de la pantalla de algún psiquiatra, psicólogo que esté trabajando en lo asistencial, oye, ¿vosotros podéis otorgar a todos vuestros usuarios una asistencia sanitaria de calidad similar? ¿O creéis que sin quererlo
podéis estar discriminando a algunos que, como estos ucranianos refugiados, ¿no?, que vienen de estas zonas de guerra, como son minoritarios, como no hablan nuestro idioma, ¿qué va a pasar, no? Y en ese caso, claro, la pregunta es, ¿quién falla? ¿Fallamos nosotros o fallan ellos, no? Es una pregunta un poco capciosa, pero a lo mejor no falla ninguno, fallamos todos, ¿no? Es verdad que si tú haces un esfuerzo por aprender el idioma, pues te va a resultar más fácil entender a tu médico, pero claro, también nosotros podríamos ser sensibles con lo difícil que es aprender un idioma cuando tienes la cabeza en Ucrania y en fin, ¿qué hacemos? ¿Tenemos equipos de intérpretes, de mediadores? ¿Cómo va el tema, no? ¿Somos conscientes siquiera de la importancia que la cultura, os he ido ya diciendo, que la cultura no es exclusiva del ucraniano cuando llega, sino que yo tengo la mía, ¿no? Y la manera de entender un trastorno por estrés postraumático o de cómo debe tratarse este trastorno por estrés postraumático está muy condicionada por mi propia cultura. Bueno, pues estas preguntas son las que yo me vengo haciendo desde hace mucho y que me permiten entrar en un tema que creo que es fundamental y para el que nos tenemos que preparar, ¿no?, en esta situación de guerra que se está viviendo y que va a tener estas consecuencias. Y es que la mayoría de las personas que llegan de otros orígenes geográficos, con culturas más o menos diferentes de la nuestra, con idiomas más o menos diferentes al nuestro, tiene peores resultados en el uso de la salud mental y en los resultados propios de lo que es poner un diagnóstico adecuado o un tratamiento, ¿no? Esto es lo que se llama la competencia cultural. O sea, el sistema de salud público catalán tendría que reflexionar acerca de, ¿estamos preparados para recibir a los refugiados? Voy a hacer aquí un spoiler. Mañana se los ha convocado a los coordinadores de los programas especializados, que aquí en Barcelona hay 3, uno es de la Fundació Sant Pere Claver, otro es de Sant Joan de Déu y el nuestro en Vallebrón, a hablar de este tema con la dirección del Pla Director de Salud Mental. Porque evidentemente no estamos adecuadamente preparados. Y esto no es algo que se pueda improvisar. Vamos a tener que hacer algo en un tiempo récord, ¿no? Pero bueno, podemos negar, podemos decir cultural blindness, que significa ceguera cultural, no hace falta hacer nada, ¿no? O podemos ir avanzando hacia un grado de competencia cultural que sería el ya estamos preparados, ya podemos recibir a las personas que tengan algún trastorno mental como consecuencia de la guerra de Ucrania y hacerlo bien, ¿no? Y esto pasa ¿por qué? ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues tendríamos que adquirir una serie de conocimientos. Si yo no tengo ni idea de lo que es la sociedad ucraniana o de cómo ha sido el viaje que hayan podido hacer o de cómo se interpreta en Ucrania, qué posibles estigmas o sesgos puede haber hacia la figura de un psiquiatra, ¿no? O lo que es tomar medicación, o si me tengo que dirigir a la mujer como cabeza de familia o no, esto puede ser malinterpretado por el hombre y aunque a mí me parezca que es una cultura machista y retrógrada, pero cuidado, es que debemos evitar el tratar de trasladar nuestros valores y ser sensibles y codificar a ver cómo se entienden las cosas, cómo se contextualizan en la cultura de las personas que vamos a tratar. Por tanto, habrá que aprender cosas de ellos, habrá que aprender a comunicarse, habrá que saber aplicar estos conocimientos y en última instancia habrá que revisar cómo soy yo y cómo estoy en esa situación de alteridad. Y aquí entran aspectos muy importantes. Nosotros tenemos por ahí unas imágenes, yo pongo siempre esta foto de estas láminas de cuando yo era niño, de aquellos cromos, que ahora que vivo aquí cerca del Mercado de San Antonio algunas veces los veo y me recuerda, ¿no?, que se han ido depositando imágenes estereotipadas de las diferentes razas. ¿Qué sabemos de los rusos? ¿Qué sabemos de los ucranianos? ¿Cuánto no habrá ahí de estereotipo? Cuidado con los estereotipos, cuidado con pensar de manera excesivamente generalizada que todos los ucranianos son así o que todos los niños que vengan serán así, ¿no? Cuidado con los estereotipos. Habrá que recordar, yo creo que esto al menos nos sensibiliza y nos coloca en una posición diferente, interesante, ¿no? Que os decía lo de los flujos, os puse la foto de los sirios, ¿no? Esta foto tampoco está mal, ¿eh? Esta foto es de una patera, pero en esta patera no está llegando a las costas de Málaga o de Cádiz o de Granada. Esta patera salió de las Canarias y llegaba a Venezuela. En la patera no van marroquíes, van compatriotas canarios que huían de la hambruna de la España del año 1949. Y al llegar a Venezuela, que era pues ya un poco un país de petrodólares con un desarrollismo tremendo, pues eran detenidos, apresados, ¿no? Es interesante, ¿no os parece? Por tanto, idea fuerza, ¿no?, de aquello de la migración cursa con salud mental mejor o peor. Hombre, la migración y, por tanto, las personas migradas como consecuencia de un conflicto armado y que se han visto forzadas, ¿no?, sí que van a tener más riesgo. Pero no podemos decir que per se sea un factor de riesgo. Es un moderador. Dependerá de muchas cosas, como os decía antes, ¿eh? Si tú llamas y te enteras que tu padre ha muerto en la guerra, obviamente va a tener un impacto diferente al que llama y se entera que
la ciudad donde estaba ha podido ser liberada, ha salido, está bien, está a salvo en Polonia, ¿no? Nosotros, los psiquiatras, los psicólogos, trabajamos mucho desde una, digamos, una tesis, ¿no? Que es como muy elemental, pero yo creo que es muy cierta, y es que cualquier persona tiene mayor o menor vulnerabilidad. Imaginemos un material, la resistencia de un material. Cualquier material tiene resistencia. El algodón, la plastilina, por supuesto el hierro, el acero, no todos son igual de resistentes o de duros o de rígidos. Pues la vulnerabilidad es algo que nos lo otorga nuestra naturaleza, nuestra genética, la epigenética, la influencia de cómo vivencias y factores que han estado a nuestro alrededor han podido hacer que estemos más cerca o menos de un trastorno mental. Hay gente que sin ningún estresor acaba teniendo esquizofrenia, pero hay otros que han consumido drogas o hay otros que tenían ya un padre que tenía esquizofrenia. Hay una vulnerabilidad, ¿verdad? Bueno, pues la migración que van a vivir estas personas forzada como consecuencia de la guerra entraña un cierto nivel de estrés. El estrés es ese esfuerzo que hay que hacer para adaptarse a las novedades, para integrarse en un país nuevo, para vivir con la angustia de lo que has dejado allí en el país de la guerra. Y eso te expondrá más o menos a un trastorno mental. Por tanto, habrá que atender en las entrevistas pues, al relato de qué es lo que ya había antes de salir. Porque es que, como digo, habrá personas que ya en Ucrania estaban yendo al psiquiatra. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue el viaje? No será lo mismo, ¿no? El tener que cruzar pues en patera que venir en avión. No será lo mismo el que pudo salir el primer día que el que vio morir a uno de sus hijos por una bomba. ¿Cómo fue la llegada? ¿Dónde llegaste? ¿Cómo fue la acogida? Y la integración y el asentamiento. Todo esto son aspectos y etapas a los que habrá que poner especial atención. La idea es que estas personas puedan integrarse en la sociedad catalana. Pero fijaos, integrarse no es fácil. Integrarse no es igual de fácil para unos que para otros. No es lo mismo para el negro que para el caucásico. No es lo mismo para el que ya habla el idioma que para el que no la habla. No es lo mismo en unas sociedades más abiertas que en otras, ¿vale? Y aunque pueda parecer paradójico, a veces sale más a cuenta vivir en un gueto, me voy ahí a mi zona, que ahí somos todos ucranianos y puedo hablar ucraniano y todos me entienden, que venir aquí a esta Barcelona cosmopolita, ¿no? Donde no entiendo gran cosa. Bueno, pues sí, tendremos que saber que efectivamente, os decía, el ser refugiado cursa con un riesgo mucho más alto de padecer psicosis. La inmigración, como digo, tiene subgrupos, pero cuando han mirado cohortes, que son estudios poblacionales, ¿no? A largo plazo de gente que tiene algún elemento en común y entonces, pues, refugiados, ¿no? En comparación con inmigrantes, vamos a decir, económicos, es mucho mayor el riesgo de tener esquizofrenia en las personas refugiadas, ¿de acuerdo? También vamos a tener que familiarizarnos con cuadros que a lo mejor no habíamos visto antes. La presentación de los síntomas de alguna manera está matizada por lo cultural. No se expresan igual las emociones. El que los jóvenes se corten no es, digamos, tan universal. Parece que es más propio de ciertas culturas. Los trastornos de la conducta alimentaria, lo que se entiende por funcional. Hay muchos factores que tienen que ver con lo cultural. Y en concreto, los colegas del Instituto Karolinska, que es un hospital muy reputado de Estocolmo, en Suecia, pues ya llevan años recibiendo a personas que solicitan esta condición de refugiados y desgraciadamente van viendo cómo cuando se les deniega esta condición a los padres, en concreto de adolescentes que venían de zonas de conflicto del este de Europa, de la zona de los Balcanes, entraban en un cuadro que no habíamos visto nunca antes los médicos psiquiatras. Se le llamó el síndrome de resignación. Esas chicas que veis ahí, les estimulas, les pellizcas, tal, están como en coma, ¿vale? Pero orgánicamente no hay nada que lo justifique, es algo más, digamos, mental, ¿no? Bien, yo siempre, cuando digo el reto que tenemos los psiquiatras a la hora de entender lo que le pasa a esta persona, si a mí me viene una persona natural de Ucrania que ha vivido la situación de guerra y yo me quedo simplemente con los síntomas, usted duerme bien, usted está comiendo bien, está funcionando bien en el colegio, se siente muy triste, son síntomas que preguntamos muchas veces los psiquiatras, pues puedo entender que el cuadro que tengo delante no es una depresión, ¿de acuerdo? Cuando miro un cuadro clínico, de alguna manera se parece a lo que hago cuando veo un cuadro como el Guernica. Yo puedo preguntar, ¿tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro? ¿Tiene una madre llorando, un caballo? Sí, pues es un Guernica. Hombre, no, yo creo que para entender el Guernica tengo que contextualizarlo, tengo que saber qué significa la ciudad de Guernica, la guerra civil, en qué parte estaba Pablo Picasso, qué quiso representar aquí. Eso es el contexto, eso le da un valor al cuadro muchísimo mayor.
Y para tener esa mirada, pues yo tendré que hacer a lo mejor unos esfuerzos de agacharme para ver aquello desde una perspectiva distinta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se propone en el protocolo que nosotros en Cataluña, cuando digo un nosotros, es un nosotros genérico de muchos profesionales que participamos el verano de 2016 en este protocolo para la atención a la salud mental de las personas refugiadas. Todos aquellos que estéis escuchando y que os dediquéis a la salud mental, pues que sepáis que nos lo podemos bajar, que precisamente hoy me han encargado a ver que hagamos una revisión, una actualización, una adaptación a la realidad de los ucranianos, porque este texto se hizo sobre todo al calor de la llegada de los sirios, ¿no? O de los que iban a llegar, que luego no llegaron tantos. Y en este protocolo se establece claramente no psiquiatrizar, no psicologizar de manera innecesaria. El enfoque ha de ser de tipo psicosocial. Vamos a atender las necesidades básicas y de seguridad de estas personas. Vamos a tratar de dar un soporte comunitario y a la familia, ¿de acuerdo? Y cuando ya sea necesario, obviamente, vamos a tratar de identificar en sus fases más preliminares aquellos casos que sí que debieran ser derivados a un recurso asistencial que tenga la capacidad de darle respuesta. Y ahí pues tendremos que reforzar, y de esto se está hablando desde el plan director, a ciertos programas para que tengan capacidad de dar la debida respuesta, ¿no? Un poco serían estas conclusiones que os compartí aquí, ¿no? Evitar la psiquiatrización, lo que os decía. Lo interesante es hacer un diagnóstico de la persona, no del paciente, de la persona, de una manera global, ¿no? Donde se recoja la perspectiva psicosocial. Vamos a intentar implantar medidas de promoción y de prevención, lo que os decía, valdrá mucho más prevenir. Y para todo esto, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues a mí se me ocurre que ha de ser un trabajo en equipo, interdisciplinar y coordinado. Qué bien suena, ¿verdad? Pero qué difícil luego. Porque muchas veces los equipos somos hasta de departamentos diferentes. Los psiquiatras de Vallebrón estamos allí en nuestro recurso hospitalario de tercer nivel en la montaña y los pacientes muchas veces están en entidades de las redes de acogida o de las redes de protección, ¿no? Estamos tan lejos, nuestro discurso queda tan alejado que a veces solo nos acordamos tangencialmente cuando ya el caso está muy evolucionado, ¿no? Y esto es una lástima y desde luego esto se tiene que revisar. La propuesta que nosotros hacemos desde Vallebrón es capacitar a algunas de estas personas, ya lo estamos trabajando también con UNICEF, vamos a ver si podemos formar a algunos miembros de esta comunidad de ucranianos para que identifiquen a esos posibles niños, en este caso, que puedan tener algún síntoma de esos silentes de la foto que os ponía, para que lo derivemos a recursos especializados lo antes posible, ¿no? Si no hacemos esto bien, vais a ver cómo van a empezar a salir iniciativas a veces de puro voluntariado, ¿no? Y esto es como bonito. O sea, cuando ves que la comunidad se moviliza, es bonito. Fue bonito ver de alguna manera cómo cuando el horrible atentado de agosto del 17 en las Ramblas, pues hubo una movilización y rápidamente fue allí todo el mundo. Si usted sabe hablar un idioma, vaya a las Ramblas porque ha habido afectados de muchas nacionalidades. Yo no digo que no sea bonito, pero también digo que no me parece que se deba delegar en voluntarios aspectos tan sensibles como son los de la salud mental de estas personas, como son los que tienen que ver con comunicar de manera adecuada lo que les está pasando y lo que les va a pasar. De que haya personas que verdaderamente sepan identificar lo que es una reacción normal ante una situación tan extraordinaria como la vivencia de una guerra, de aquello que ya no lo es. ¿De acuerdo? Bueno. Y lo dicho, yo como profesional quisiera que si me va a venir alguien a ayudar a establecer una comunicación verbal con una persona que ha vivido una situación de guerra en Ucrania, en Siria o donde fuera, por favor que sea lo más profesionalizada posible. Aquí os comparto algo que ocurrió cuando las traductoras intérpretes de la Facultad de la Autónoma pudieron escuchar lo que se traducía en los juzgados de lo penal de la ciudad de Barcelona y se asombraban de que muchas de las cosas que decía el juez no se traducían y de que lo que se traducía incurría en unos errores tremendos. ¿Por qué? Por falta de profesionalidad. Por tanto, tenemos que reclamar que una asistencia de calidad, un acceso a la salud no es solo otorgar una tarjeta sanitaria, que también, sino el establecer los puentes necesarios para que la calidad de la información sea la correcta, ¿no? Y por aquí, pues, podemos buscar a ver esos mediadores, ¿no?, que se han formado aquí en Cataluña. Hubo una formación extraordinaria. Bueno, eso ha quedado feo porque como nosotros fuimos los que lo coordinamos, pero la verdad es que, bueno, sí, se salió del ordinario, vamos a decir, porque fue la más larga, la más trabajada, ¿no? Pero sí que creo que habrá que recurrir a personas que nos faciliten el trabajo comunitario, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entra
esta figura del agente de salud, o sea, una persona que efectivamente pues está la comunidad por un lado, estamos los profesionales sanitarios, están las entidades de acogida, pero no nos comunicamos correctamente. Y ya no solo es que entendamos lo verbal, es que hay claves culturales que si yo no las puedo tener en cuenta, hay claves sociales que si yo no las conozco, de lo que significa vivir en un piso de acogida donde yo soy de Ucrania y estoy con otra familia que es de Siria o de Venezuela, o sea, esa realidad yo tengo que identificarla. Yo tengo que tenerla en cuenta para poder diseñar conjuntamente con los profesionales de las entidades de acogida, pues actuaciones de prevención y de promoción, para identificar las necesidades que tienen estas personas que hayan vivido la situación de guerra y que lleguen a Cataluña. Yo necesito saltar unas barreras que con mi bata blanca y mi buen español y peor catalán voy a poder acceder. Necesito que alguien que conozca esas claves me pueda hacer parte de ese trabajo. Y ese sería el agente comunitario, ¿no? Ya no solo el mediador, sino el agente comunitario de salud. En definitiva, se trata de revisar el modelo y de criticar a ver hasta dónde el café para todos, algo igualitario, es lo que verdaderamente necesitamos ahora o si más bien tendremos que ajustar los recursos de una manera más equitativa. Y muchísimas gracias por vuestra atención y quedo aquí a vuestra disposición para responderos en este cuarto de hora, que me sorprende lo bien que me ajustaba el tiempo. Las preguntas que puedan surgir, si es que ha habido alguna, y si no, Mar, seguro que llevas tiempo queriéndome preguntar algo, hazlo ahora. Siempre tengo muchas preguntas para ti. Siempre me quedo con ganas de más conocimiento tuyo. Mira, nos ha llegado una pregunta de una compañera, de Ana Barreira, que dice, ¿de qué manera podríamos los médicos que no somos psiquiatras contribuir en la ayuda a la salud mental de estas personas? Bueno, no sé si Ana a lo mejor después de la charla ya ha ido respondiéndose a esa pregunta, pero yo diría que, por ejemplo, como médico, he entendido que era una compañera de atención primaria, ¿no? Pues, o bueno, no sé, bueno. No especifica. Presumiendo que pudiera ser de atención primaria, pues va a jugar, como no, un papel fundamental. Sabéis que vamos a hacer un poco el recordatorio, ¿no? O sea, cualquier persona que venga de una situación tan traumática como la guerra va a tener un potencial malestar emocional. Eso no significa que tenga un trastorno mental, pero sí que vamos a tener que estar atentos, ¿vale? Vamos a tener que dar algunas pautas de lo que puede ser, por ejemplo, cuidar la salud mental, de la importancia que tiene cuidar el descanso, cuidar la alimentación, tratar de hacer un ejercicio más o menos regular, tener espacios de diversión, revisar estas ideas de culpa que pueda tener aquella mujer que sabiendo que el marido está en la guerra, ella aquí tomando un café con las amigas, ¿no? Evitemos, por favor, estar todo el día enganchado a las redes sociales mirando a ver qué está pasando en mi pueblo de Ucrania. O sea, serán preguntas que tendremos que incorporar de normal en una entrevista médica, ¿vale? Si hay síntomas muy llamativos, pues obviamente esta compañera, Ana, ya derivará, si lo considera necesario, al CESMIC, ¿vale? Pero sí que me gustaría que Ana y que los profesionales tuviéramos la capacidad de diferenciar lo que es una reacción normal de la que no lo es, ¿eh? Vamos a tener que sensibilizar a todas estas madres, a todos estos profesores y profesoras que van a ver cómo van evolucionando estos chicos, ¿no? Un niño que se muestra especialmente cerrado o que, como decía antes, vuelve a etapas del desarrollo previas, ¿no? O que está demasiado irritable o que siente unas ideas de culpa. Estos van a tener que ser advertidos, ¿no? Advertidos en el sentido de reconocerlos para buscar, si cabe, una ayuda profesional. Podría decirle también a Ana que muchas veces los conflictos de tipo psicológico, y si ella es compañera de primaria estará cansada de verlo, pero... Internista nos comenta que está. Ah, es internista. Mis respetos para la internista. Nos llevamos muy bien con los internistas. Pues con los internistas decirles que hay, ¿cómo no?, esa correlación, ¿no?, sistémica entre el sistema endocrino, inmunológico, digestivo. Por tanto, a veces hay cuadros que tienen síntomas que son de su ámbito, como no, desde enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias intestinales o si estuviera el dermatólogo señalaría las suyas, qué decir de los reumatólogos, pero que pueden tener un trasunto emocional, ¿vale? Y que ese estrés sostenido, pues ya sabemos que cursa con unas cascadas de inflamación y de
y de bajada de defensas que pueden también, yo no digo que todo se explique desde ahí, pero que cuando no encuentra esos resultados en algunas pruebas, ¿no? Diagnósticas, pues muchas veces que piensen que puede haber a lo mejor un trasunto más psicosomático. Que en culturas no occidentalizadas es verdad que los ucranianos que vayan viniendo pues podemos entender a todos los efectos, y más hoy día con la globalización, pues que compartirán muchas variables y valores de lo que pueda ser la cultura, entre comillas, nuestra, ¿no? Pero no todos los colectivos tienen, digamos, la misma facilidad para externalizar lo emocional. Estamos aquí muy acostumbrados a psicologizar, a hablar de cómo te sientes, pero a veces hablar de las emociones es difícil. Y hay culturas, sí, que no se promociona. No sé hasta dónde, pues la cultura ucraniana, si es que hubiera sola una cultura ucraniana, pero están todavía impregnadas de una cultura a su vez soviética. Si me estuviera oyendo un antropólogo, diría, madre mía, qué forma de hablar la cultura soviética, la cultura... Pero bueno, creo que sirve para entendernos, donde a lo mejor pues la parte emocional no se trabajaba tanto, ¿no? Si no trabajas esa externalización, esa psicologización, el cuerpo muchas veces se convierte en vehículo, ¿no?, de esos conflictos, y ahí vienen las somatizaciones. Por tanto, nuestra compañera la internista, que no se desespere si ve que, pues si no tiene nada, si es que se queja, ¿no? Porque a lo mejor es ese correlato que os decía. Muy bien, muy interesante y súper completa la respuesta. Yo creo que nos has dado muchas pistas para saber, ¿no?, cómo abordar estas personas que puedan ir llegando. Mira, sí, de hecho, Ana te felicita, muchas gracias, excelente exposición. O sea que sí, Gracias. creo que le has resuelto y le has aportado muchas herramientas que podrá usar. No hay más preguntas, pero a mí se me ocurre, ¿qué puede hacer, ¿no?, la población general, o cómo puede la población general ayudar, ¿no?, para que estén pues con el mayor bienestar posible estas personas que vayan llegando, estos refugiados, ¿no? Porque también Pues entre mira, los... es muy buena pregunta, porque claro, al final cada uno, no hace falta ser psiquiatra para ayudar en lo que es la salud mental. El psiquiatra atenderá, por supuesto, los trastornos mentales, y si se nos pide opinión, pues como digo, ayudará a que se promocionen actividades de prevención y de promoción y demás. Pero más allá de los psiquiatras y psicólogos, pues somos ciudadanos, somos personas, y habrá pues el padre, la madre, el compañero que viene de Ucrania, ¿no? Bueno, pues desde luego ya he dicho que el impacto en la salud mental de cualquier vivencia tiene mucho que ver con el contexto. El impacto de una guerra va a tener que depender de cosas que están fuera de nuestro alcance. Por supuesto, el que muera o no un familiar, esto no lo vamos a poder controlar. Pero el que nosotros tengamos una actitud cálida, una actitud respetuosa, una actitud que no prejuzgue, una actitud que también haga revisión. Tenemos la oportunidad de revisar aspectos de nuestros propios prejuicios, de los estereotipos. Yo creo que algo que se dice, que puede parecer así como de un cierto buenismo, pero es que es así. O sea, la diversidad cultural trae novedad, trae alteridad, trae riqueza. Es una oportunidad también la que vamos a tener de darle valor a lo mejor a lo que tiene nuestra vida, y que de una manera tan rápida puede venirse abajo, ¿no? Y ese relato en personas con las que nos identificamos, así sea porque su color de piel nos recuerda al nuestro más que el de los sirios, pues nos está otorgando una oportunidad de ser mejores personas. O sea, ojalá que, sé que suena así un tipo eslogan, ¿no?, de marketing, que las crisis son oportunidades. Esta es una crisis horrible de tipo humanitario donde está habiendo muchísimo dolor, pero si de aquí sacamos algo bueno, y nosotros podemos dar algo bueno si hacemos eso que te digo, de tratar de facilitar el asentamiento, de tener sensibilidad a la narrativa, de permitirles que hablen ellos, que escuchen, que no nos precipitemos, que seamos conscientes de que a veces nos movilizan, ¿no?, una serie de prejuicios en positivo, de no, es que necesitan, no, cuidado, no les cosifiques, no les quites a ellos la capacidad que tienen, ¿no? La clave sería que entre todos fuéramos capaces de reforzarles en un tejido, en una cohesión que permitiera explotar todo su potencial. Esto sería lo más cómodo y lo más eficiente. Súper, sí. Yo creo que
Mira, justo ha entrado una pregunta, pero yo creo que esto no ayuda. En el webinar hay profesionales sanitarios, pero hay mucha gente que no se dedica a sanidad, entonces yo creo que también era una inquietud que podía existir. Mira, Paula Beneito nos pregunta, ¿se conoce cómo refugiados provenientes de otros países están tomándose la importancia que se le está dando al conflicto de Ucrania? ¿Pueden verse afectados por la impotencia que pueden sentir, dado que no se les está dando la misma importancia? Está pasando, Mar, está pasando. Como digo, desde nuestras conciencias nos hemos visto movilizados de una manera, oye, que tampoco nadie nos lo ha dicho, ¿eh? No hemos recibido una carta, oiga, solidarícese usted con los ucranianos más que con los sirios. No, esto ha sido algo maravilloso porque es muy humano, pero también interesante, ¿no? Y que requiere una revisión. O sea, hay millones de personas que están esperando en unos campos de refugiados donde hay muchísimo dolor, donde hay niños que no pueden ir a la escuela, donde hay niñas y mujeres que no se atreven a ir a los baños porque las pueden violar. O sea, esas realidades de esos campos de Lesbos, de otras islas griegas, de Turquía, eso está ahí en la puerta de Europa o ya en Europa, ¿no? Y obviamente el que, como te digo, se les pongan tantas trabas, porque las trabas administrativas para que te reconozcan el estatus de refugiado son muchísimas, muchísimas, ¿no? El que ahora de repente, ¿no? Tú imagínate que estás en la cola ahí, ¿no? Como cuando ibas a las discotecas, Mar, que tú eres joven y seguirás yendo, y estás ahí esperando la rabia que te daba cuando llegaban aquellos o aquellas que conocían al portero y les colaban, ¿no? Y tú ahí, oye, que llevo aquí una hora con el frío, ¿no? Bueno, pues sin querer hacer chiste de algo tan doloroso, pero el que haya como dos vías de entrada, la de los VIP y los que estamos ahí esperando, obviamente genera, y os puedo decir que yo que estoy a lo mejor un poco más cerca que algunos de los que estáis ahí hoy escuchando, de las entidades de acogida, de todas estas, hay bastante queja al respecto. Pero bueno, vamos a procurar no generar tampoco una discriminación positiva que sea dolorosa, ¿eh? Y ya lo estamos haciendo de esta manera, ¿eh? Ya no solo nosotros, no hablo de un plural pequeñito, sino que desde la administración todo se está enfocando así. Sí, lo que comentabas al principio. Parece que es el único conflicto, ¿no? Y desgraciadamente hay muchas personas sufriendo muchos conflictos armados en el mundo. Sí. Yo creo que casi estamos en tiempo. Una última pregunta. Has comentado, ¿no? Lo que venimos arrastrando estos 2 años, la pandemia, ¿no? Confinamiento, incertidumbre, ¿no? Muchos fallecimientos también, muchas personas que ya no están con nosotros. Y ahora esta situación, ¿no? A la población general, ¿cómo le está afectando? Porque yo sí que me encuentro, ¿no? Personas que comentan, me siento mucho más sensible, no puedo ver estas noticias, me he desactivado, ¿no? Pues redes sociales para no tener estas imágenes o estos vídeos, ¿no? Y realmente el impacto también está siendo en la población por todo lo que llevamos arrastrando. Sí. Como todo en exceso, como casi todo en exceso acaba siendo malo, ¿verdad? Pues por eso he querido dedicar un ratito de la presentación al efecto de, las, de, las, de los medios, ¿no? Por ejemplo, con el COVID ha habido también resultados que veréis cómo se va viendo que aquellas personas que tenían una información más distorsionada de estas fake news acerca de las vacunas tuvieron más problemas también de salud mental en el COVID. O sea, deberíamos ser más rigurosos a la hora de la información que recibimos. Claro que los filtros no están siempre a nuestro alcance, pero al menos no creernos todo lo que se pone, no dedicar demasiado tiempo a ver y a leer sobre un tema que obviamente te va desgastando. Lo que tú has dicho, tanto el COVID como la guerra actual, esta guerra también tiene un componente evidente de la proximidad por fronteras, ¿no? Con lo que es Europa, de que el enemigo, que se llama Putin, resulta que nunca había habido nadie con tanta capacidad de que en un dedo, se ve que han de juntarse dos dedos, el de él y el del ministro de Defensa, no sé cuál da más miedo, solo con ver la foto de uno y otro, pero que los dos podrían apretar unos botoncitos y automáticamente unas bombas nucleares, ¿no? Esto que llaman de disuasión nuclear, o sea, el miedo, la incertidumbre, lo que va a pasar, esto ya sabemos los que nos dedicamos a la salud mental que es devastador, ¿no? Entonces vamos a tener que cuidarnos mucho. Como digo,
no hace falta que recurramos al Valium, que alguno lo va a tener que tomar más de la cuenta, sino que sigamos haciendo ejercicio, que sigamos cuidando la dieta, encontrándonos con amigos. Aunque yo ayer no fuera a verte, Mar, y lo siento, pero me hubiera encantado. Esos momentos son los que hay que seguir cuidando, sin duda. Muy bien. Creo que ahora estamos justo en tiempo, ¿no? Perfecta la presentación, 45 minutos, 15 minutos de debate. Creo Pues que ha nada. sido excelente, ¿no? De hecho, muchos comentarios van en esta línea, excelente exposición. Bueno, veo ahí nombres de amigos y amigas y yo os agradezco muchísimo, te agradezco por la iniciativa esta de los webinars y nada, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con vosotros este rato. Gracias. Muchas gracias a ti, Paco, por dedicarnos este tiempo a todos nosotros y compartir todo tu conocimiento con nosotros. Cerramos aquí el webinar, que sepáis que el próximo webinar lo dará la doctora Laura Gisbert sobre autismo, aprovechando que ahora en abril es el Día Mundial del Autismo, pues haremos divulgación de este trastorno. Espero que tengáis una feliz tarde todos. Adiós.